la idea era contar la misma historia con los mismos personajes. Lo que pasa es que la novela está magistralmente escrita, literariamente, como corresponde, y hay muchas cosas en ese traspaso no se sostienen en la pantalla. Entonces, la primera decisión fue cuál es el punto de vista desde el cual voy a contar esto. Y el punto de vista es Perlassi. Y además, el otro gran cambio estructural respecto de la novela es que la novela no devela el plan que llevan adelante los personajes, y eso solamente te lo permite la pluma bien llevada de un autor. En cine es insostenible, entonces nosotros optamos por el camino inverso, que es plantear cuál es el problema y plantear qué se proponen hacer y dejar el suspenso para ver de qué manera se las van a arreglar estos tipos para llevar adelante lo que se proponen llevar adelante. Ese es el gran cambio, y en esa movida, en ese traspaso, obviamente una novela de 280 páginas no se puede transformar en un guión de 280 páginas. Necesariamente hay que tomar decisiones, ir al hueso y decir, bueno, esto no lo vamos a dejar afuera, ciertas características, ciertos costumbrismos de los personajes los vamos a sintetizar, no nos vamos a explayar, porque si no son vistos como digresiones cinematográficamente hablando, y a la vez tuvimos que inventar otras situaciones que nos permiten construir este tránsito del que te hablo. Voy a dejar que el progenitor exprese su apreciación. Bueno, justamente estamos separados por algo, no es casualidad en este momento. No, la verdad que para mí fue toda esta película, toda esta odisea que significó realmente hacer esta película y gestarla, y hablar con ver a Sebas laburando desde el minuto 1. El gran Seba. El gran Seba, perdón. Sí. Y poder formar parte de todo esto de alguna forma en familia, no solo por mi viejo, sino por trabajar con gente querida, amigos, la gente de Calle S con las que tuve la oportunidad de trabajar antes, y ni hablar del elenco que acá nos acompaña, que fue un verdadero lujo. Pero personalmente me llevo de esta peli una experiencia inolvidable de compartir con mi viejo, de poder tirar paredes delante y detrás de cámara, y me parece que fue un proceso para mí de muchísimo aprendizaje, y del que no me lo voy a olvidar nunca. ¿Vos le propusiste a tu papá, porque sos productor, ser el protagonista? Bueno, no es necesariamente así. No, se lo propuse yo. Ah, bueno. Elegí esta la película para que el chino se sume, sin ninguna duda. Mi visión de tu pregunta es, yo creo que de todas las experiencias, una de las cosas más ricas que te pueden pasar es salir de ellas y tener la sensación de que aprendiste. Y a mí me pasó eso en esta oportunidad. Está golpeando un poco el micrófono, me voy a dejar. Aprendí mucho, y aprendí mucho del chino, porque no solo porque es sangre joven y porque tienen unas cabezas con unas procesadoras de información mucho más aceleradas que las nuestras, en muchos casos, en otros no, claro. Sí. No, por supuesto, hagamos la salvedad. Pero en este caso concretamente, los dos, más allá el gran compromiso era de qué forma nos parábamos frente a este compromiso, teniendo en cuenta que teníamos a cargo dos roles importantes de la película, teniendo en cuenta que esta es una película coral y que todos los personajes son importantes, pero teníamos que construir esa relación, y al mismo tiempo no olvidar que estábamos, como corresponde en este tipo de experiencias, muy atentos, muy enfocados también, paralelamente, a lo que es la globalidad del evento, de la experiencia, del desafío. Y en las primeras semanas estuvimos un poco tratando de encontrar nuestra forma, nuestra dinámica, pero finalmente lo logramos. Y aprendí mucho, digo que aprendí mucho de él, porque para estas cosas de perro viejo estoy mal acostumbrado a estar sobre cosas en las que a lo mejor no me correspondería estar, y él paso a paso, día a día, me fue consciente o inconscientemente mostrando el camino de que hay momentos en los que uno tiene que soltar y confiar en los demás, y eso es algo que le agradezco muchísimo. Así que para mí fue una experiencia altamente enriquecedora y de la que aprendí muchísimo, así que me salí de ella muy beneficiado.
simple y sencillo hecho de que cuando algo nos ocurre a todos juntos, se desdibujan potencialmente las fronteras y todos estamos enfocados en una misma, en un mismo problema, en un mismo conflicto. A mí me impactó mucho eso y por consiguiente, por añadidura, lo que me ocurrió frente a la novela fue que me gustó muchísimo, muchísimo, y debo destacarlo porque es algo que es difícil de analizar, pero se percibe, emocionalmente se percibe. Me gustó mucho de esta novela y me gusta mucho de la película, que precisamente por ser algo que nos tocó a todos, toca a todos los personajes y desdibuja absolutamente las fronteras sociales, todas las capas. Esto le ocurre a todos los personajes de la historia. Es decir, frente a ese tipo de acontecimientos es cuando nosotros, y digo, nos involucra un poco a todos, medio que nos encolumnamos detrás de eso y nos sentimos afectados y reaccionamos en forma comunitaria. Esas dos cosas a mí me impactaron muchísimo de la historia. Creo que sin haber trabajado nunca antes, estuvimos 6 años seguidos haciendo un programa de televisión. Así es. Y nos llevamos muy bien. Y si la empresa hubiese decidido seguir, todavía estaríamos con eso. Todo sería bastante divertido. Porque era mucho más fácil hacer televisión en aquel entonces, ¿no? Sí. En 9 horas hacíamos el programa. Volver a trabajar con Ricardo nos ha sido un gusto, y una vez más lo confirmo, y si nos llegan a contratar para otra película, lo hacemos también. Hubo como, de pronto la escopeta apareció a último momento, y enseguida todos dijimos, sí, se le ocurrió a Ricardo, ¿no? Sí, la salvedad es que la escena no llevaba una escopeta. No llevaba, claro. La escena llevaba un palo. Ella salía con un palo. Y como estábamos en una casa de campo, Ricardo dijo, pues si sale con una escopeta, acá alguien tiene que haber una escopeta. Aparecieron docenas de armas. Obviamente me encantó, me fascinó agarrar esa escopeta. Creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, cuando estás en una situación así, por eso digo, es como está condensado en un instante. Es muy fuerte, y realmente que yo que también viví ese momento, el 2001, entonces poder pensar en un tremendo hijo de puta, tener ahí, poder decirle eso fue muy catárquico, y me gustó poder entrar en una emoción con eso, entendiendo que una persona así, para llegar a semejante nivel de violencia, no es gratis, digamos, que hay un costo emocional inmenso, que luego de ese acto medio, no sé si heroico, porque la arma la tenía ella, pero sí de mucha adrenalina, termina en la emocionalidad. Me sentí muy acompañada, muy contenida por Sebas, por Ricardo. Es muy lindo trabajar así realmente. Pero así que fue un vínculo muy fácil también trabajar con él, porque es un gran actor. Bueno, lo mismo digo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, no, también, para mí fue hermoso. Cuando me dijeron que era mi madre Rita, me puse muy contento. Creo que estaba todo ahí. Es un vínculo que estaba escrito, que ya cuando leías la película podías palpitar lo que podíamos imaginar que sucedía entre ellos. Un vínculo tácito también, ¿no? Donde podemos, no sé, imaginarnos un montón de cosas que puedan atravesar a la madre y a este hijo, pero me parece que es importante saber que las decisiones que toma este chico en algún punto deben estar conectadas con lo que le está sucediendo ahí personalmente con su madre, ¿no? Entonces... No, ¿te das cuenta? No, bueno, podemos decir otras cosas, pero me parece que era lindo ese vínculo, y era importante que se vea ahí la fortaleza madre-hijo y cómo de alguna manera ella gobierna sobre él, como cualquier madre, y lo invita también, ¿no? Como lo convoca ahí a ser parte de este grupo de rescate, así que... Con reparos. Sí. Con temores. Bueno, y nada, un placer enorme, sobre todo. Lo primero que me dijo es: quiero que seas un bicho. Bueno, y a mi juego me llamaron porque me encantó el tema de ser un bicho.
tiene reminiscencias del servicio militar, que a mí me toca muy de cerca, y entonces le dije que sea con respeto, y bueno, y es una voz más, y que es un justificativo también para que los explosivos estén dando vuelta en la película, y al mismo tiempo sí, vive en una laguna que se tiene que mudar, y esa plata se la fumó toda, y al mismo tiempo comprarle cosas que bueno, que creo yo que habla sobre la gente que no tiene nada, que cuando tiene algo de plata dice, quiero gastarla en lo que se me dé la gana, en vez de mudarme autitos para mis hijos, ¿no? En su locura y en sus pequeñas venganzas, y en esa artimaña que tiene para zafar, no teniendo nada, me parece que es un tono más. Para mí es un gran placer formar parte de este equipo y contar esta historia, ¿no? Cuando recién se hablaba en lo que se puede llamar por el género la justicia por mano propia, que era buenísimo aclarar que todos estos personajes son personajes simples como todos nosotros, muchos de ellos obreros. En mi caso es un personaje que vive en esa estación de tren donde ya casi el tren no pasa. Es como ahí a mí me emocionó esa escena, ¿no? Que la charlábamos con Sebastián cuando pensábamos en los trenes, ¿no? Que ya casi muchas veces no están, así que ese personaje que estaba ahí en esa estación de tren, me emocionó hacerlo, construirlo. Y con respecto a lo que tiene que ver con el género y lo que decíamos antes de esto de la justicia por mano propia, que no ocurre acá en términos de que ninguno de ellos es, Django, sino que son obreros, personas comunes como nosotros, que se rebelan ante este hecho que ocurre, pero lo más dignificante para mí de esta película es por qué lo hacen, cuál es el objetivo final de ellos. Y ese objetivo me impulsó muchísimo, que es el de una cooperativa de trabajo, ¿no? Normalmente sus preguntas son de una complejidad extraterrestre, cosa a la que estoy acostumbrado. Voy a tratar de satisfacer mínimamente tu requerimiento. No sé por dónde empezar, Iparato. La de las expectativas, muy bien, me orienta también en la propuesta. Te voy a ser absolutamente franco, como creo que lo he venido siendo contigo desde hace ya mucho tiempo. Mi mayor expectativa estaba y está cifrada en 2 puntos. Uno era el día de hoy, porque soy consciente de que el día de hoy era la primera vez que nuestra historia, nuestro desafío, iba a tener la oportunidad de encontrarse con una gran audiencia. Hablo en términos numéricos y de calidad también, ¿por qué no reconocerlo? Así que era una gran expectativa el día de hoy. Y la segunda gran expectativa, como es de imaginar, y a donde apunta casi siempre todo nuestro esfuerzo y nuestra ilusión, es el encuentro que va a tener esta historia con su destinatario final, que es la gran audiencia, la gente, el público, nosotros. En realidad no veo la hora de poder estar sentado en una sala a la que necesariamente voy a tener que ingresar cuando se apaguen las luces y sentarme en el fondo para poder vibrar codo a codo con la gente, cada una de lo que yo creo que es la modulación emocional que esta historia
nos hace atravesar desde el principio hasta el final. Esas son las dos grandes expectativas que tengo. Con respecto a toda la otra parte de tu pregunta, que tiene que ver ya con cuestiones numéricas y desafíos y tanques y todo eso, honestamente, yo no sé si la tranquilidad que tengo se debe a que no me interesa mucho esa parte, o que creo que lo que más me importa es lo que te acabo de contar. Porque en definitiva, cuando soñamos con esta historia, después de leer esta maravillosa novela, y nos pusimos codo a codo con Seba, con el Chino, con Fede, con Matías, con todos, porque en realidad cada uno de los que se fue sumando en esta historia nos abrazó, yo creo que embriagados un poco por todo el enamoramiento que teníamos con la historia en sí. Siempre soñamos con poder llevar ese desafío hasta el final, y el final para nosotros será lograr hacer de esta gran historia que leímos y que nos impactó una gran película. Eso era todo lo que queríamos. Lo demás está tan en manos de los demás que me voy a relajar y voy a disfrutar de este momento. Teniendo clara, digamos, muy en claro que había una especie de descompensación numérica con respecto a la cantidad de personajes masculinos y femeninos. Olor a huevo, decir las cosas como me las dijiste. Sí, había mucho. Logramos algo que para nosotros sí era otro desafío anexo, que era lograr, por supuesto de la mano de estas extraordinarias actrices y de otra muy buena actriz que no está aquí con nosotros, que es Aileen, que hace el personaje de Florencia, logramos que las tres mujeres principales de esta historia sean realmente mujeres muy fuertes, mujeres poderosas, y eso es un desafío que logramos, así que nos hace sentir muy orgullosos. Y creo que esta película habla exactamente de eso para cualquier persona en cualquier punto del mundo. Por eso creo que tuvo la recepción que tuvo y los invitaron a estos festivales, porque creo que esto se ve cuando no lo mirás desde Argentina, se ve una cuestión más global. Y frente a la gente que le pone el hombro todos los días y que aguanta, y cada vez que hay que apretarse el cinturón, casi generalmente son los mismos. Esa es la gente que, bueno, no quiero que parezca una propaganda extra de la película, pero en la historia queda muy grabado, básicamente en uno de sus momentos, un poco lo que pensamos todos con respecto a eso, que es que el tema es no bajar los brazos, nunca, nunca. Y a esos que no bajan los brazos nunca, chapó, obvio. Y aquellos que luchan como luchan estos personajes por construir una cooperativa de trabajo, también para ellos chapó. Sí, por el bien común. Y para la inocencia, porque el Gil no es, como muy bien lo dice la película al final, la definición de Gil no es un tonto, ¿no? Sino tiene que ver con la inocencia y la economía y la esperanza de crear un mundo mejor. Sí, la ingenuidad. La ingenuidad, claro. Pero no una ingenuidad sin certeza, ¿no? Sin algo de certeza. Es una ingenuidad con propósito. O sea, a todos ellos que creen que el mundo puede ser mejor, chapó. Una pequeña productora para llevar adelante proyectos que nos gusten, que nos movilicen, que nos calienten el corazón. Me decía, no te estoy hablando de grandes cosas, me decía, de pequeños proyectos, pero que tengan carne, que nosotros sintamos que son cosas que merecen ser contadas y demás. Yo en ese momento tenía mucho trabajo, él también, entendí su propuesta, pero lo fumigué un poco durante un tiempo porque lo que necesitaba era un poquito de descanso y demás, y entonces hice un poquito de oídos sordos, le di mis explicaciones al respecto, y pasó un poco de tiempo, algo así como 2 o 3 años, y un buen día leímos esta historia, leímos esta novela, y nos pasó algo que fue como una especie de revelación. Casi te diría que la lectura de esta historia y la fantasía de poder hacer con ella una película decretó casi en ese mismo momento el hecho de que debíamos decir, bueno, vamos a llevar adelante este proyecto, que fue muy arduo, que fue muy enriquecedor y muy fructífero y muy feliz, y
que tuvo también de las otras cosas, como casi todos los proyectos y desafíos. Y para cerrar con tu última parte de la pregunta, pasado eso, hoy veníamos en el coche para acá con el chino que me pasó a buscar, y veníamos para acá, que era nuestro primer gran momento, y incluso creo que nos sacamos una foto en el auto. Hablando de que para nosotros, con esa perspectiva, es un momento histórico. Es decir, tener una idea y poder llevarla a cabo de principio a fin, encontrarse con ese desafío realizado, eso ya es un éxito. Exactamente. ¿Y en tu caso, Chino? Perdón, aprovecho, es verdad, para mí fue muy emotivo todo el proceso. Es cierto que habíamos tomado la determinación de formar la productora con Federico Posternak, nuestro socio ya, sin el cual no podríamos haber hecho nada de todo esto. Justo antes de la película significó un poco como que estaba bien lo que habíamos decidido, pero aprovecho porque acá no hay nadie de KIS acá arriba y me parece una injusticia, y tengo la sensación de que en el laburo de célula que empezamos a formar, en gran parte por supuesto comandado por Sebas, era su peli, pero ellos nos permitieron hacer de esta idea de hacer historias y cosas que nos motiven, que tenga la grandilocuencia y la impronta que acaban de ver en la pantalla. Es un placer laburar con la gente de KIS y me parece que te ofrecen la oportunidad de hacer películas grandes en un país donde no siempre se tiene esa oportunidad. Así que eso, gracias. complementando eso, era la invocación a nuestro querido Andrés Parra. Andrés Parra llega porque KIS nos dice: amplíen el horizonte, imaginen un actor el que quieran, no tiene por qué ser de acá nomás. Ah, bueno, ¿podemos empezar a imaginarnos de otros lados? Sí, claro que sí. Y ahí dijimos, yo dije, mire, este señor a mí me encanta. Y se dio la casualidad que era seguidor de Instagram de Ricardo, y nos enteramos que estaba en Buenos Aires, y lo fuimos a encarar a un hotel en Puerto Madero, el pobre hombre, todo porque los productores nos permitieron, nos dijeron no se queden en una cosa más, sin dudas, eso de que no hay nadie de KIS acá no es exactamente cierto, están escondidos. Es innegable que sin no solo el apoyo, el aporte y la confianza de ellos, sino el empuje que ellos le pusieron a todo esto, no hubiésemos podido llegar nunca a concretar esto que preguntabas vos y que yo intenté contestarte. Con este nivel. Que es encontrarnos con el desafío redondito y terminado. Y ni hablar de poder conformar un elenco como el que tienen acá sentado, que la verdad, poder tener en cada uno de los personajes de esta historia actores de la magnitud de los que soñamos acá además los que soñamos, los actores que soñamos para cada rol, eso muy pocas veces se da. Tuvimos esa gran suerte. Yo creo que un poco de la mano de que nuestros compañeros en este caso también sintieron esta especie de atmósfera o de enamoramiento y se fueron sumando, y todos los días era una felicidad nueva, saber, dijo que sí. Muchas veces, más allá de las intenciones de cada uno, por cuestiones de espacio, de agenda y demás, todos tienen afortunadamente mucho trabajo, no se puede concretar lo que vos idealizaste, y en nuestro caso también se dio. Esta es una historia, una película que ustedes vieron hoy terminada, y que para nosotros se terminó hace muy pocos días, aunque parezca mentira, que la verdad se ha ido revelando paso a paso en este camino, y siempre tuvimos la sensación de que es una película que está amparada por estas decisiones individuales de cada uno de nosotros, que nos fuimos sumando y todo se fue enriqueciendo. O sea, es realmente una cooperativa. Sí, es como una cooperativa. Espero que no estén esperando otro tipo de regalías. No, sí, no sé si es una cooperativa, pero sí es un aporte de cada uno de todos ellos, que enriquecieron muchísimo toda esta fantasía que nosotros teníamos en un comienzo.